Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al blanco con ustedes. En la alcaldía de Santiago están pasando cosas que a algunos y a algunas pueden sorprender. A quien les habla no. Ahora el nuevo síndico, Gilberto Cerulle, que se pasó del PLD al PRD en términos de candidatura, fue apoyado por Vargas Maldonado y por un grupo de organizaciones de izquierda muy ablandadas, muy en la lógica de buscar cuotas. Pues acaba de anunciar un contrato con una empresa privada para vender y arrendar bienes raíces, bienes inmuebles del ayuntamiento, de la alcaldía. Es decir, privatizar una función para entonces privatizar los bienes del ayuntamiento. Ya antes, al inicio de su gestión, el síndico tránsfuga del PLD al PRD, de Leonel a Vargas Maldonado, por decirlo así, porque le cerraron el camino en el PLD, él tenía más posibilidades. Pues ese señor significó un escándalo con el tema de un aumento de 20,000 pesos mensuales a los regidores, que hacen muy poco, y regidoras, y una concesión de financiamiento, de aval, para financiamiento de camionetas y vehículos para los miembros de la sala capitular y otros funcionarios del ayuntamiento. Así comenzó su gestión y ahora continúa con esto. Ojalá pudieran quitar el fondo del PRD porque parece un programa del PRD. Al señor director, por favor. Pues ya antes, como le decía, metió la pata honda. Pero lo peor de todo es que él está haciendo esto bajo el manto de que su alcaldía es una alcaldía socialista o prosocialista. Esa es una idea que posiblemente él le compró a alguno de sus aliados, del MIUCA PCT, de la FR, del grupo de Fidel Santana, que se embarcaron en ese entuerto y que van a sufrir las consecuencias, porque evidentemente estamos frente a más de lo mismo, a un político del sistema, incluso a un privatizador. Esto le ha dado incluso la posibilidad al PLD de presentarse como opositor a ese paso de privatización. Claro, si el PLD estuviera en la gestión, o si el mismo Cerulle estuviera por el PLD, hiciera lo mismo. Y entonces el PLD no hablaría de nada de esto. Estamos frente a una farsa. Ahí no hay nada de socialismo, ahí lo que hay es mucho socialismo, como hubo de decir en la ocasión anterior. Mucho de compadreo, todos esos contratos muchas veces están mediados por comisiones importantes. En todo eso está metido Vargas Maldonado de alguna manera, porque están utilizando también el Ayuntamiento de Santiago, la Alcaldía de Santiago como una fuente de financiamiento en la campaña interna. El señor Gilberto Cerulle tiene aspiraciones a la vicepresidencia, según se dice en Santiago. Y naturalmente no sé con qué cara van a tener si le queda los que a nombre del socialismo y a nombre de la izquierda le dieron apoyo a ese entuerto. De todas maneras, la vida es muy rica y va develando todas las farsas. Pausamos y volvemos. Cuidado. Tiro al blanco. Cuidado. Tiro al blanco. Bien, ustedes recuerdan
el caso del joven de la Guardia Presidencial que vivía en la Ciénaga, que fue asesinado frente al Palacio Nacional, fue acribillado, 17 balazos. Y la policía y prácticamente todos los organismos de investigación del Estado presentaron ese caso como el caso de un soldado que era un ladrón, un atracador, y que estaba atracando por ahí, por el Palacio Nacional. Se dijo entonces que justamente lo acribillaron cuando salía Leonel Fernández hacia su último, creo, penúltimo viaje. Salía del Palacio Nacional esa mañana. Pues ahora ya el caso en el sistema judicial, el juez que está considerando el caso frente a los argumentos y las pruebas que ha presentado la parte civil, su familia y los abogados de la parte civil, ha decidido meter en prisión preventiva a un mayor de la Policía Nacional y a otro miembro de la policía, lo que tumba totalmente la versión asumida por la policía cuando sucedió el hecho, por la propia DNI, porque fueron investigados en el DNI las personas que estaban allí, por ahí. El Ministerio Público avaló esa versión y así fue, así se presentó en el tribunal, presentando al joven como un atracador, como un ladrón. Y resulta que, por lo menos, al estar ya ser sospechoso, haber indicio contra un capitán de la policía, el caso toma otro matiz, otro cariz. Es evidentemente un asesinato, 17 disparos en todo el cuerpo. No aparece a quién atracó. Él no disparó una bala, le pusieron una pistola puestecita ahí al lado del cadáver. Pero eso tiene más profundidades. Todavía habría que ir más al fondo del tema, al fondo del caso, y a ver lo que dicen estos oficiales de la Policía Nacional frente a los indicios y ante la evidencia de que se cae totalmente la versión falsa, mentirosa de la policía, de los organismos de seguridad del Estado, del Ministerio Público, de la Guardia Presidencial, porque también avaló eso, del propio Leonel Fernández. Y hay la versión de que ese raso fue acribillado porque sospecharon que él iba a actuar contra la caravana de Leonel Fernández. De ser así, habría que pensar en una situación muy desesperada. ¿Qué cuadro, eh? Un soldado llamado a cuidar de que al presidente, que termina acribillado totalmente por la policía, por las fuerzas militares, que lo acusan de ladrón, que se cae la acusación y que existe la posibilidad de que haya tenido una reacción de rebeldía, ¿no?, que le costó de esa manera, le costó la vida. De todas formas hay que exigir que esto sea develado en su totalidad. Y a los encubridores, el Código Penal tiene su lugar para ello, porque ese jefe de la policía, esos altos oficiales que dieron una versión falsa, son cómplices de una operación criminal y como tal deben ser enjuiciados. Pero naturalmente ellos se consideran impunes e inmunes a toda acción de justicia, porque tienen los resortes del poder y están apoyados por Leonel Fernández.
es la escuela de los Guillermito, Guillermo Guzmán Fermín, es la escuela de los Candelier, de esos jefes de policía matones, mentirosos, y le sigue sus pasos, le sigue los pasos, es de esa corriente en sentido general, aunque él trata por momentos de hacer ciertos equilibrios y jugar un poco a la doble moral, al doble discurso, a presentarse como activo sancionando determinadas faltas, pero ya cuando no le queda otro camino. Pero en este caso, la verdad es que quedó desenmascarada totalmente la policía y esta jefatura policial frente a un hecho que realmente es un hecho de gravedad, De manera que vamos a darle seguimiento a esta situación, porque pueden presentarse otros niveles de este crimen. Sari, volvemos. Cuidado, tiro al blanco, cuidado, tiro al blanco. El Partido Reformista de Balaguer ya no existe. Lo que existe son restos del Partido Reformista. Y esos restos tienen facciones. Una de las facciones es la que está pegada, chupando del gobierno y subordinada a Leonel Fernández. Él es el que la manipula, la maneja para sus propios planes. Y la cabeza más visible, Morales Troncoso. Hay otra que se diferencia un poco, porque esa está en venta al mejor postor. No se embarca con ninguno, sino el que más le ofrezca en un momento determinado. Y ese es Amable Ariztí Castro. Esa es la putería política, ¿no? Y el lumpen político. Entonces, ahora vienen con el cuento, Morales Troncoso presionado por Amable Ariztí Castro, viene con el cuento de que se han declarado independientes y que van independientes a las elecciones con candidaturas propias. Claro, Amable quiere tragarse, y se lo puede tragar, porque tiene más capacidad clientelista, es mucho más intrépido, es más sin escrúpulos, es más sinvergüenza, y eso vale ahí, ¿no? Y ese lo quiere tragar sobre la base de que tienen que ir con candidatura propia. Pero de todas maneras, lo que está anunciado ahí es la crónica de la muerte total, porque no hay tal independencia. En fin de cuentas, ellos pueden escoger el candidato que sea, y después viene el tema de la segunda vuelta, y ahí viene la mayor crisis, o la crisis casi terminal de lo que queda del PRCC. Van hacia la muerte absoluta. Es una independencia ficticia. En otro orden, y saltando de la tierra dominicana mucho más allá, sigue la oleada de cambios en los países del norte de África, y esta vez le ha tocado a Yemen por un lado y a Libia por el otro. Y la ola democratizadora atacó de manera fuerte en Libia a Gaddafi, que es una mezcla de despotismo, de corrupción. Primero con cierto nacionalismo y antiimperialismo, se transó con los Estados Unidos posteriormente, y los Estados Unidos dejaron de molestarle, porque en fin de cuentas Estados Unidos no condena el autoritarismo, el despotismo, la corrupción en el poder, lo que condena es que sean independientes de los Estados Unidos, o que hagan alarde de independencia frente a los Estados Unidos. Y en el momento incluso de su noviazgo con Estados Unidos se está desplomando, parece ser que hasta está en huida Gaddafi, ¿no? Ya pasó en Túnez y pasó en Egipto, lo que indica que realmente es una ola como la que pasó en América Latina. Las profundidades de esa ola están pendientes de definirse.
¿Qué va a resultar de todo esto? Hay una ola en favor de la democracia, en favor de la libertad, contra la corrupción, hay una emergencia de la pobrecía de esos países que están por una vida mejor. Habrá que ver quién queda en este vuelco, en este recambio, en este cambio, quién queda al frente y qué pasa con esos estados, si se desmontan, si vienen procesos realmente democráticos, participativos, si se retoma la autodeterminación. Todos eran gobiernos pro-norteamericanos. El menos pro-norteamericano era el de Gaddafi. Eran gente apoyada por los Estados Unidos, de manera que es una derrota fuerte de Estados Unidos que Estados Unidos esté manipulando el tema. Y lo quiere manipular también contra Chávez. Ustedes vieron que inmediatamente dijeron que Gaddafi estaba aquí un periódico le jugó mal a Lionel, porque presentó a Lionel con Gaddafi en una visita. Estados Unidos está presentando a Gaddafi con Chávez. De manera que evidentemente están tratando de usar la jugada para desacreditar a Chávez, pero la declaratoria del gobierno venezolano fue muy categórica, de que no han tenido ningún tipo de relación en todos estos tiempos y de que Gaddafi no está en Venezuela. Ojalá que realmente ningún gobierno democrático del continente, ningún proceso avanzado, progresista, transformador, se identifique con ese tipo de regímenes. Yo creo que hay señales de que están en el tercer mundo, en el llamado tercer mundo, está caminando un proceso alternativo, un proceso de cambio, de transformaciones de mucha significación. Así que nuestro aliento para esos pueblos. Y ojalá que de ese ejemplo aprenda mucho el pueblo dominicano para crear su contrapoder y darle su merecido a estos gobernantes, y a estos funcionarios, y a estos legisladores, y a esta partidocracia, sea PRDista o PLDista. Vamos a ajustar cuenta con ella a través de la movilización popular y del poder de revocación del pueblo en las calles, democracia de calle. Nos despedimos de ustedes hasta mañana con un fuerte abrazo. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.